la guerra en Ucrania. Y ahora tenemos que hablar de lo que ha sucedido esta semana, porque esta semana hay una nueva fase de la guerra. Se ha entrado a un momento distinto. Y bueno, las consecuencias de esto son básicamente las elecciones en Estados Unidos. Eran de total trascendencia las elecciones en este país, porque lo que veíamos en un Joe Biden, que durante su gestión fue que empezó esta guerra, a diferencia del señor Donald Trump, que es un personaje mucho más aislacionista, es un personaje que durante mucho tiempo ha sido muy crítico con la OTAN. Durante su primer mandato incluso llegó a amenazar de que Estados Unidos iba a salirse del Tratado del Atlántico Norte y pues había prometido resolver el conflicto en tan solo 24 horas. Obviamente sentándolos en una mesa de negociación que permita seguramente parte del territorio ucraniano que ya ha sido tomado por Rusia para poder cerrar y zanjar este tema de una vez y evitar que el dinero de los estadounidenses, que por cierto Estados Unidos es el país que más dinero le ha ofrecido a Ucrania, más de 100 mil millones de dólares hasta el momento y capaz incluso hasta más, en esta guerra, para permitirle armarse. Le han suministrado desde aviones, tanques, misiles de largo alcance y cualquier cantidad de batería de su arsenal militar para permitir que Ucrania pueda defenderse de la invasión que su vecino realizó hace un poco más de 1000 días. Y por eso, como este conflicto cumple 1000 días, hemos decidido abordarlo. Al cumplir los 1000 días, o un poquito antes, en realidad es cuando la fase de esta guerra ha cambiado. ¿Por qué digo que ha cambiado la fase de la guerra? Porque finalmente, y luego de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el señor Joe Biden decidió aprobar finalmente, luego de que Ucrania le hubiera rogado durante más de un año, así como ha rogado también que le suministren aviones, como ha rogado que le suministren los famosos tanques Abrams y demás, pues finalmente Estados Unidos y Joe Biden, quien es el que más ha defendido a Ucrania y que el que siempre ha mantenido su compromiso de defender a este aliado estadounidense, ha decidido otorgarle el permiso finalmente de utilizar los famosos misiles de largo alcance, mejor conocidos como ATACMS, dentro de territorio ruso. Obviamente dentro de la doctrina y dentro de lo que se ha aprobado en Estados Unidos es que obviamente no esté muy dentro de la frontera rusa, sino principalmente para poder debilitar los depósitos y suministros que se encuentran cerca de la frontera ruso-ucraniana. Es así que a las 48 horas o quizá un poco menos, el ejército ucraniano disparó 6 de estos misiles ATACMS que tienen una capacidad de 300 kilómetros para llegar e impactar bastante profundo dentro de la frontera rusa. Y claro, logró impactar en territorio ruso algunas bases militares. Una base militar donde se dice, según el ejército ucraniano, que se había generado un incendio y había logrado alcanzar un depósito de suministros en Briansk, ya en territorio ruso. Mientras que los rusos dijeron que lograron interceptar a 5 de estos misiles y que el sexto quedó importantemente dañado debido a su capacidad antiaérea para bloquear esto. Unas horas después también Ucrania, luego del permiso también, porque una vez que Estados Unidos le otorga el permiso Estados Unidos le otorga el permiso a Ucrania para utilizar sus famosos ATACMS, Francia e Inglaterra también le permiten utilizar sus misiles de largo alcance, tanto los Scalp como los Storm Shadow, que también son de largo alcance. Los Storm Shadow pueden llegar hasta 250 kilómetros de distancia y también han sido utilizados. La respuesta de Rusia, por supuesto, enfado por completo y un poco ha movido el tablero porque ha cambiado su doctrina nuclear. Esto quiere decir que Rusia aprobó la utilización de armamento nuclear en contra de países que no lo tengan, como respuesta a un ataque convencional, pero países que estén siendo apoyados por otras potencias nucleares. Entonces, claro, nuevamente se abre el debate de si Rusia estaría en las capacidades o si tendría el valor, el coraje y hasta la locura de utilizar armas nucleares dentro de territorio ucraniano. No hablamos de las armas nucleares que estamos acostumbrados y que hemos visto en las películas y en la historia, la de Hiroshima y Nagasaki. Hablamos de armas nucleares tácticas, que son de una menor cantidad de terreno que ocupan, pero igual el daño de la radiactividad igual es muy importante.
Por eso es que se duda que Rusia vaya a utilizar estas armas, porque como se encuentra cerca de su frontera, si esta impacta en alguna parte del territorio ucraniano, dependiendo del flujo del viento, toda la toxicidad radiactiva podría llegar incluso a territorio ruso y podría salir el tiro por la culata. Además, el momento que abren la llave de utilizar armas nucleares, después de más de 80 años que la humanidad no las utiliza, pues obligaría más o menos un poco a la OTAN a utilizar y responder de la misma manera. Entonces, básicamente sí, una tercera guerra mundial que, como lo hemos escuchado a Putin esta semana decir, parafraseando a Einstein, que no sabe cómo iba a ser la tercera guerra mundial, pero que la cuarta guerra mundial iba a ser con palos y piedras. Entonces sí, nuevamente se abre ese debate y vamos a ver si realmente Putin estaría dispuesto a eso. La respuesta, mientras tanto, ha sido la utilización de un misil balístico hipersónico que tiene la capacidad de alcanzar Mach 3 en relación a la velocidad del sonido, superando la velocidad del sonido, y ha impactado también en cerca de una base militar en Dnipro, en Ucrania. Obviamente igual Ucrania ha denunciado la utilización de esto, marcando una nueva escalada y una nueva fase dentro de la guerra. Bien, aquí hay algunos cuadros informativos al respecto. A 1000 días del inicio de la guerra en Ucrania, alrededor de 10 millones de ucranianos han sido desplazados de sus hogares, con 6.7 millones de ellos buscando refugio en otros países del viejo continente. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Rusia es el país que alberga más refugiados ucranianos por la guerra, con 1.2 millones de desplazados en sus fronteras. Según la ONU, alrededor del 40% de la población ucraniana depende totalmente de la ayuda humanitaria internacional. Según datos para el Instituto del Estudio de la Guerra, con sede en Washington, el ejército de Moscú se ha hecho con el control de unos 414 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano solo en octubre, lo que representa el mayor avance de las fuerzas rusas en Ucrania. El presidente Vladimir Putin es enfático en que para llegar a un acuerdo diplomático el gobierno de Zelensky debe ceder 4 regiones en el Kremlin que alega controlar: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Según una encuesta realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 32% de los ucranianos encuestados aceptarían la paz, aunque eso significara ceder territorio. Hace un año, tan solo el 14% de los encuestados decían lo mismo. Así es, la guerra de desgaste ya está comenzando a hartar no solamente a los ucranianos, a los estadounidenses también. Y claro, por eso Donald Trump, que está pronto a llegar a la Casa Blanca, es por eso que Biden está tratando de brindar la mayor cantidad de ayuda humanitaria que pueda y de ayuda militar que pueda a Ucrania y sus aliados también, para permitir que pueda tener una defensa del territorio. Recordemos también que por qué estamos en una nueva fase de la guerra, porque sabemos que ya más de 10,000 soldados norcoreanos se encuentran en territorio ruso, pero que está siendo controlado en este momento por Ucrania. Una cantidad importante de kilómetros cuadrados así tomados por parte de Ucrania durante este año en la región de Kursk, donde, que también lo hemos informado en este programa, ahora se encuentran supuestamente, según Ucrania, combatiendo ya ucranianos contra rusos y norcoreanos, ¿no? Entonces sí, estamos ya ante una guerra que no solamente tiene estos dos países, sino que ya se involucra uno de los nuevos aliados de Rusia. Bien, vamos a saludar a nuestro entrevistado. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Olima. Él es un diplomático de carrera, es ex vicecanciller argentino y fue embajador de Cuba y Rusia entre 1989 y 1994 en estos dos países. Muy buenas tardes, bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo acá en el RTP Mundo. Buenas tardes, muchas gracias. Muy interesante, te agradezco la presentación y muy interesante sus palabras preliminares. Claro que yo creo que hay que recorrer la historia para poder entender este proceso. En 1984, yo llegué a Rusia en 1982, inmediatamente después de disuelta la Unión Soviética, y dejé la embajada en Rusia en 1984. Entonces, visto ese proceso de transformación, y acá es importante tener presente, por ejemplo, que Gorbachev, que es para los occidentales un
una especie de héroe por el proceso de la perestroika y demás pasos que dio, era percibido en Rusia como un traidor. Gente que consideraba que él había recibido una determinada herencia y cuando devolvió la herencia había perdido gran parte de su patrimonio, se habían disuelto la Unión Soviética. Y en 1984, cuando me tocó dejar la embajada, el comentario absolutamente general de todos los diplomáticos de cualquier país que fueran era que la situación de Ucrania era una situación muy especial, porque allí estaban asentadas las bases navales, tanto comercial como de combate, de lo que fue la Unión Soviética durante 70 años. Durante 70 años la población allí estaba integrada por marinos rusos, con sus familias rusas, hijos rusos, o sea, hay una gran proporción de población rusa. De forma tal que se visualizaba que allí podía haber una crisis y la guerra que actualmente estamos viendo en realidad tiene su antecedente ya en el 2014, cuando se produce una especie de plebiscito para ver si algunas regiones de Ucrania se incorporaban al territorio ruso. Ese plebiscito, que resultó favorable a esa pretensión, no fue avalado internacionalmente. Y de ahí pasamos a el inicio de este proceso en septiembre del 22. Yo creo que estamos corriendo muy serios riesgos, porque no veo en ninguna parte una verdadera voluntad de paz. Y estamos hablando de una potencia que tiene armamento nuclear, como es el caso de Rusia. Estamos hablando de ciertas alianzas que se han expresado recientemente, como es la norcoreana, con una dirigencia que todos sabemos que tiene rasgos muy especiales. Entonces estamos viviendo una etapa donde yo no recuerdo después de 1962, de la crisis de los misiles en Cuba, una etapa donde estuviéramos tan cerca de una conflagración nuclear. Me preocupa, creo que la disposición de Biden de permitir la utilización de misiles de largo alcance, obviamente que significan una amenaza adicional para Rusia. Todos sabemos que el personaje que conduce Rusia, Putin, es un personaje duro, con una formación militar, política y de inteligencia también dura. Entonces todos los indicios que tenemos es que no vemos en el escenario la posibilidad de resolver esto pacíficamente tal cual están hoy las cosas. A lo mejor, perdón, sí. A lo mejor la llegada de Trump al poder puede cambiar este escenario, no lo sabemos. Estamos además todavía, no sé, casi 60 días de que Trump asuma, y 60 días en la crisis que estamos viviendo actualmente es mucho tiempo. Eso es un primer pantallazo, que estoy abierto a sus preguntas. Efectivamente, doctor. Importante conocer la historia y de hecho qué curioso que lo menciona Jeffrey Sachs, porque justo lo escuchaba en un conversatorio esta semana. En realidad no sé cuándo fue que dio estas palabras, pero un poco Sachs pone el foco en los compromisos que Estados Unidos había tomado, más o menos igual en los años 90, luego de la disolución de la Unión Soviética, y justo el momento histórico que usted plantea, porque había un compromiso de evitar que la extensión de la OTAN a países que tienen frontera con Rusia
era un pacto que se tenía, que Estados Unidos constantemente lo ha ido violando y que finalmente, cuando ya habían conversaciones dentro del gobierno de Ucrania, luego de la salida de Yanukovych, cuando ya se parecía que iba a entrar un presidente de la línea occidental, de la línea estadounidense, y que iba a básicamente pavimentar el terreno para que se tenga el ingreso de Ucrania a la OTAN, esa fue la línea roja que justamente lleva a la invasión de Crimea primero y finalmente a la guerra civil que se lleva adelante en Ucrania y posteriormente a la invasión de estos territorios donde una parte de ellos se sienten rusos, ¿no? Así es. Vale la pena recordar que cuando se resolvió la crisis de los misiles hubo un acuerdo semejante, no escrito, un acuerdo verbal, en el que la Unión Soviética retiraba los misiles que estaban establecidos en Cuba y Estados Unidos iba a retirar los misiles que estaban instalados en Turquía. Esto no se escribió nunca, pero se cumplió. Y efectivamente ese acuerdo de limitación de expansión de la OTAN hacia las repúblicas cercanas a Rusia también existió, lo sabe todo el mundo, de forma verbal, por supuesto. Pero si miramos, eso no fue nunca acordado. Y los rusos tienen un dicho, los políticos rusos, que es interesante porque ellos hablan de la política del salchichón. Esto significa que se corta una rebanadita muy fina del salchichón, tan fina que no justifica una reacción. Pero lo que pasa es que de rodaja fina en rodaja fina se comen todo el salchichón, dicen los rusos. Creo que esto fue lo que impulsó la reacción soviética cuando se hablaba del ingreso de Ucrania a la OTAN. Creo que, a ver, más allá de que uno nunca puede justificar la guerra, también hay momentos en que la guerra es impulsada de diferente manera, aún por aquellos que teóricamente sostienen la paz. Y con franqueza yo soy de los que opinan que la guerra de Ucrania fue repetidamente empujada. Y hoy nos encontramos en un camino que es realmente peligroso, no solamente por todas las circunstancias que estamos viviendo, sino que además Rafael Grossi, que dirige la Organización Internacional de Energía Atómica, ha alertado varias veces sobre el peligro que corre la central nuclear instalada en Ucrania. Zaporilla. Exacto. Entonces, hay por todos los sectores que uno mira, hay símbolos claros, nítidos de un enorme peligro para el mundo en su conjunto. Y en paralelo con eso no vemos iniciativas francas que apunten a buscar la paz. Entonces, creo que estamos en un escenario de mucho dramatismo. Ahora, sí quisiera entrar un poco me sorprende un poco que hagamos el paralelismo con la crisis de los misiles, ¿no? ¿Por qué? Veo que la utilización de armas nucleares en este momento principalmente se daría dentro de territorio ucraniano, muy cerca del territorio ucraniano dominado por Moscú, pero al mismo tiempo está muy cerca de su frontera, ¿no? Entonces, utilizar misiles o armas nucleares tácticas que no tengan, digamos, la capacidad destructiva de Nagasaki, Hiroshima, lo que yo estaba planteando al inicio, me sonaba primero como una escalada ya dramática, en la que un poco empujaría básicamente a gran parte de las potencias nucleares aliadas a Estados Unidos a ingresar, ¿no?, en el conflicto. Pero está muy cerca de la frontera de Rusia. La intoxicación radiactiva le vendría mucho peor a Rusia
que, bueno, básicamente a las potencias mucho no les interesaría. Además, para que llegue un misil intercontinental balístico hasta cualquiera de las potencias, hay un tiempo en el que se puede reaccionar y la capacidad de interceptarlo se hace mucho más probable para estas potencias. Entonces, quisiera que un poco podamos ingresar en esa posibilidad, que yo más bien la veo un poco remota, teniendo en cuenta que Putin está probablemente en mejores condiciones de negociar con Trump, y probablemente lo que estaba buscando Biden, es mi teoría, estaba buscando Biden para probar esto, era que Ucrania pueda tener mayores capacidades negociadoras cuando esté Putin, porque controla unos 450 kilómetros cuadrados en Kursk, mientras que Rusia controla unos 2.700 kilómetros cuadrados en Ucrania. Entonces, no sé cómo le suena esto que planteo. A ver, el tema de la utilización de armamento nuclear tiene esas connotaciones que tú señalas. Lo que pasa es que eso es una reflexión que se hace con serenidad y cuando hay sentido común. Y en la guerra se pierde la serenidad y el sentido común. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. De forma tal que, aunque la apreciación es correcta, que la utilización de armamento nuclear táctico de todas maneras podría afectar a Rusia, yo creo que si se iniciara una cosa de esta naturaleza no empezaría en la zona cercana, sino en la zona más lejana de Rusia, como para demostrar que hay la voluntad de utilizarlas. Y allí también depende cuál es la reacción de toda la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos y la OTAN. Todo esto no podemos, a ver, cuando uno analiza la situación internacional, no puede dejar de analizar otros focos que existen en paralelo con esto. El conflicto entre los países árabes e Israel, que también tiene ya una larguísima duración, muchísimas consecuencias, es parte de este escenario. Cuando uno analiza la situación internacional no puede dejar eso como si fuera un paquete aparte. Todo esto incide en el ánimo de los dirigentes, en el peso de las conciencias. Hay una cantidad de elementos que están confluyendo simultáneamente como para crear un clima realmente de altísima inestabilidad política. Todos estamos esperando, creyendo, primero, es correcto que muy probablemente la decisión de Biden de permitir esa utilización de misiles de largo alcance, de más largo alcance, haya tenido que ver con la necesidad de equilibrar de alguna manera o paralizar los avances rusos sobre Ucrania. Es muy probable que esa haya sido la intención. Pero al margen de la intención, lo que ha hecho es orientar una creciente en todo este conflicto. Hoy la realidad nos encontramos con que la guerra no se detiene y que empiezan a utilizarse armas de mucho mayor poder y en consecuencia de mayor peligro. Así es. Bien, doctor, le quiero agradecer un montón por habernos acompañado en RTP Mundo. Espero que no sea la única vez